Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un pequeño videíto para hacer la primera tarea con MVC DASP con C Sharp. ¿Qué es esto? Es una aplicación web que utiliza C Sharp como código base en un ambiente ASP. ASP es el lenguaje que se va a utilizar para hacer páginas web, sitios web, utilizando C Sharp. Para esto primero hay que instalar Visual Studio Community. Se puede descargar desde visualstudio.microsoft.com. Se descarga la versión Community. Las opciones que vamos a utilizar solamente va a ser ASP.NET, que es para crear páginas web o aplicaciones web. Yo pongo .NET Desktop Development para hacer C Sharp o Windows Forms o WPF, y .NET Core, que son de las nuevas tecnologías que son para hacer aplicaciones multiplataformas. Una vez seleccionado, se va a instalar y vamos a obtener nuestro primer Visual Studio Application. Una vez procedemos a abrirlo, vamos a ir cerrando las otras aplicaciones. Vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos ASP.NET Core Web Application. Seleccionamos ASP Core Web Application. Vamos siguiente. Nos va a solicitar un nombre. Nos va a solicitar qué tipo de aplicación. Nosotros vamos a utilizar el MVC, que es Model View Controller Application, que es una aplicación web que utiliza la modalidad de modelos vista controlador. Aquí mismo podemos seleccionar si la página va a requerir autentificación, es decir, que si va a crear usuarios y poder ingresar a los sitios. Por lo pronto no lo vamos a seleccionar, lo podemos agregar más adelante, solo lo vamos a dejar así en blanco. Presionamos crear. Y nos va a dar el primer vista. Aquí a simple vista la aplicación está creada. Si yo presiono el botón de ejecutar o F5, nos va a mostrar que el sitio ya está hecho. Podemos ver que la página está funcionando, abrió el navegador. El primer solo tenemos la bienvenida y el anuncio de privacidad. Si lo cerramos, entonces para la ejecución, para hacer las pruebas, vamos a verlo un poquito más a fondo. Este tipo de modelo, este tipo de aplicación se llama MVC porque utiliza modelos, vistas y controlador para poder generar páginas, formas y otro tipo de sitios de una forma modulada. Es decir, creamos un modelo, el modelo es valorado por el controlador y finalmente regresa a una vista. En el lado de los modelos, ahorita solamente contamos con un modelo que es la parte de errores.
las vistas tenemos lo que es el home, que es la página que nos mostró. Y además es importante ver el que dice shared, que es el compartido, que es una página que va a ser como un template, un layout. Este template, esta página se va a mostrar en todos los sitios o en todas las páginas que mostremos como vistas si se lo indicamos como plantilla. Ahorita lo vamos a ver. El controlador, el controller, muestra todos los métodos o funciones que se van a ejecutar dentro de la página ya creada con el nombre del controlador. Con el modelo va a mostrar aquellos campos o secciones o interfaces o todos los componentes que tiene el sitio. ¿Qué es un modelo? Bueno, un modelo prácticamente es una clase. ¿Qué es una clase? Pues es la que es prácticamente el marco, o es como si dijéramos los planos de los objetos que vamos a construir. Y un objeto, recordemos que es una instancia de una clase. Entonces vamos a hacer en esta primera aplicación un CRUD application de clientes. Que es un CRUD? El CRUD son las iniciales de create, read, update y delete, que es en inglés, que en español sería crear, leer, actualizar y borrar registros de una base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a crear nuestro modelo, que es clientes. Los modelos dijimos que es una clase. Clic derecho, agregar clase. Nos solicita un nombre. Vamos a ponerle clientes. Traten de que la primera sea mayúscula cuando crean clases. Cuando creen propiedades públicas, cuando creen propiedades dentro de una clase que van a ser utilizadas dentro de otras clases, utilicen propiedades públicas. En este caso yo voy a generar propiedades públicas para clientes. Hice algo que se llama un helper, un key helper. Utilicé un key helper que es prop, P-R-O-P, para generar una propiedad. Solamente hay que indicarle el tipo de propiedad y el nombre. En este caso voy a hacer una propiedad normal que se llama ID. Se habrá notado que tiene dos funciones adicionales, que es el get and set. Si ustedes vienen de Java, si tienen alguna experiencia en Java, ustedes saben que los getters and setters es para ponerle y asignar información y obtener información de los objetos. Es decir, que si yo quisiera ponerle, normalmente en Java se crean propiedades privadas. Y si yo quiero ponerle un dato a esa propiedad, tengo que generar una función pública que se va a llamar getID. La cual está desde un valor entero. Y va a regresar el ID. Ese sería un getter en Java. También tendríamos que haber hecho un setter, set ID. También es válido en C#, pero solamente estoy haciendo una demostración.
creo que este. Debe ser tipo así, apoya. Estos dos métodos, este es para obtener el valor de ID y este es para obtener ponerle un valor de ID. Esto es válido también en C# o en Java. Sin embargo, C# y Visual Studio y .NET nos permiten hacer una abreviación de estas dos funciones utilizando la siguiente línea. Entonces estos dos métodos es lo mismo que esto que está aquí, no es más que una abreviación. Vamos a crear las demás propiedades. Prop, voy a hacer un string. Cuando seleccione y le voy a poner nombre, le presiono Tab y le ponemos nombres. Presionamos Enter para terminar la propiedad. String, apellido, paterno, prop, string, apellido, materno. No sé lo que clásico veo que viene un cliente, teléfono, prop. Vamos a ponerle enteros de 10 dígitos. Teléfono. No sé, email. Ahí. String. Se llama email. ¿Por qué estoy poniendo uno? Para hacer, se recomienda que las clases y las propiedades de las clases sean con mayúsculas al principio y que cumplan el método camel. Camel quiere decir que utilice la primera letra con mayúscula, las segundas con minúsculas y la siguiente palabra con mayúsculas y después con minúsculas. Se puede utilizar lo que es el guión bajo, pero de sugerencia yo en este tiempo sugiero solo utilizar este tipo de formato para crear tanto clases como propiedades. Ok, ya tenemos nuestro primer objeto, nuestra primera clase que se llama clientes, la cual vamos a querer que en una base de datos se empiecen a registrar, eliminar, actualizar o leer clientes en una tabla de clientes. Para eso tenemos que decirle a nuestra aplicación que se conecte a una base de datos. Hay varios métodos. El método manual, que nos hace utilizar una librería donde estamos diciendo la conexión, y cada vez que queremos abrir una conexión a la base de datos tenemos que mandar a llamar el objeto de la base de datos, abrir la conexión, correr el código SQL, cerrar la conexión y continuar nuestro proceso. En este caso vamos a utilizar un método que se llama Entity Framework. El Entity Framework nos pide, no es obligatorio, pero de preferencia utilizar configuraciones y algo que se llama DB Context, contexto de base de datos. No es más que una clase que le va a decir a la aplicación dónde está situada nuestra base de datos, qué tipo de tablas tenemos, los usuarios y contraseñas, el tipo de seguridad que tiene la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente se hace en una folder adicional, le damos clic derecho, folder, vamos a ponerle data, sugerencias, y quieren todos
programar toda su aplicación en español está correcto. Sin embargo, recuerden que todos los sistemas y todas las funciones de programación están hechas en inglés. Mi sugerencia es continuar con el mismo patrón. Solamente utiliza el lenguaje para generar tus modelos, pero para hacer la estructura de tu aplicación, lo sugiero que sea en inglés. Generamos una clase vamos a generar otra clase que se va a llamar application DB context. Contexto de la base de datos de la aplicación. Esta va a utilizar un método extendido que en este caso le vamos a llamar identity. No le vamos a llamar, así se llama. Vamos a mandar a llamar a una clase que se llama identity context. No va a estar de principio. Lo que vamos a hacer es que vemos que nos aparezca este símbolo que nos va a ayudar y nos va a decir que tenemos identity context no está dentro de nuestra plataforma. Esta clase no está disponible en nuestro sistema actual. Entonces vamos Tools, NuGet Package Manager y vamos a ponerle Browse y vamos a buscar Entity Framework. Microsoft Entity Framework. Ya vamos a utilizar Entity Framework Core. Vamos a utilizar Entity Framework SQL. Y vamos a necesitar Identity Core. Ok. Hay dos tipos de context, DB context aquí nos va a decir vamos a utilizar Entity Framework. Una vez que está esto, el error se nos va a ir. Si vienen de Java, estos extends, estos dos puntos significan extendido, es decir que esta clase va a tener acceso a los métodos y propiedades de esta otra clase. DB context es suficiente para tener acceso a la base de datos. Para hacer un dataset, que un dataset es una colección de información de una tabla en una base de datos. Pero nosotros vamos a utilizar Identity DB context. ¿Por qué? Porque Identity DB context no solamente va a ser, no solamente nos va a ayudar a tener acceso a las bases de datos, hacer los datasets de las bases de datos, sino que va a utilizar también metodologías sobre login, sobre usuarios, sobre roles de una manera más sencilla, de tal manera que vamos a tener acceso a los métodos, tablas sobre usuarios y registro de usuarios. No lo va a hacer de una manera más sencilla. Esto lo vamos a necesitar. Lo que sigue es crear los objetos, los datasets que le vamos a decir a la aplicación o al sistema que tenga acceso a las tablas. En este caso vamos a hacer una propiedad de tipo pública que se llama dbset. Y dbset nos pide aquí
un tipo de base de datos. ¿Cuál es el tipo que le vamos a dar? En este caso solamente tenemos un tipo, clientes. Estoy diciendo que la colección que me vas a traer es una de clientes. Aquí marca error porque está diciendo que en la carpeta modelos no está haciendo referencia. Es lo único que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Y nos va a pedir un nombre. Esto se va a llamar clientes. Ok, vamos a cambiar el clientes. Esto va a traer todo, esto nos va a ayudar a traer todos los datos, toda la colección de clientes en esta variable. Es una colección. DBZ es una colección de tipo clientes que nos va a traer la colección de información de la base de datos que son referente a los clientes. Es decir, que si tenemos una tabla de clientes en la base de datos, aquí se va a almacenar y de aquí lo vamos a tener acceso. Lo siguiente que vamos a darle es que vamos a crearle un constructor donde le vamos a decir que este DBContext debe darme acceso a los métodos y propiedades de esta clase. Un constructor también lo podemos llamar con este auxiliador. Y le vamos a agregar la siguiente. Este constructor nos va a solicitar un DBContext options. Context options de tipo application DBContext. Me lo trae una colección tipo DBContext que es esta misma. No, tiene que ser esta misma. Dame una colección de esta, o sea, vamos a agregarle una colección de esta, vamos a agregarle opciones y esto es muy importante, base options. Esto lo que está diciendo es que dentro de esta clase dejan utilizar los métodos y propiedades de esta clase al momento de que construyas este objeto. Eso es lo que quiere decir. Ok, ya tenemos nuestro contexto. Lo siguiente que nos va a decir es, necesitamos decirle a la aplicación en dónde se localiza la base de datos. Por default, Microsoft Visual Studio nos permite generar bases de datos y servidores locales, SQL Server, Microsoft SQL Server Local DB. Nos vamos a la opción de SQL, si no la ven, aquí va a aparecer el SQL Server Objects. Ponen un pin, crean una conexión y van a ver que esto es local. Tenemos que decirle a nuestra aplicación que se tiene que conectar a esta base de datos. Para esto vamos a utilizar las configuraciones. Para estas configuraciones vamos a ir a App Settings JSON. Vamos a quedar, si necesitamos información cómo se generan los JSON, pueden googlear JSONs, cómo funcionan. Vamos a crear esto es muy importante, una nueva cadena. Vamos a poner connection strings. Esta palabra es muy importante, tiene que ser connection strings, no puede ser cualquier cosa. Le estamos diciendo que es una cadena de conexión. Le vamos a poner un nombre, local, 2 puntos, y vamos a poner la información de la base de datos. Si se fijan aquí, mi servidor de base de datos se llama entre paréntesis localDB. MySQL localDB, ese es el nombre completo de mi base de donde está situado mi servidor. Entonces lo que vamos a poner es server igual al nombre tal y cual aparece entre paréntesis localDB. Está diciendo que es el servidor local, o sea, la computadora local, diagonal,
MySQL local DB, que es como se llama. Este es el servidor, el lugar de servidor. Este es el nombre del servidor. Vamos a suponer que, por ejemplo, lo tienes en una página, ya tienes el hosting privado y estás pagando por un hosting que tiene base de datos. En vez de local puede ser 192.168.0.10. Vamos a decir que es una computadora que está dentro de la red que tiene un IP de ese tipo. Tendrías que ponerlo así. En este caso, el servidor, el nombre del servidor me lo está dando la conexión. Local DB. Lo segundo es punto y coma para decir ese es el server ya tiene esta información, es igual a esta información. El siguiente parámetro a poner es el nombre de la base de datos, database. Vamos a ponerle mi aplicación. Es el nombre de la base de datos que vamos a tener acceso. Lo segundo es las credenciales o cómo vamos a utilizarlo. Esta opción, Trusted Connection equal true, igual verdadero. Conexión asegura verdadero. Esto quiere decir, el Trusted Connection quiere decir que va a utilizar las contraseñas de Windows con las que estás entrando a la computadora local. Si tuviera yo mi servidor de base de datos en otro lado, aquí tendría que poner, o en vez de Trusted Connection true, tendría que ponerlo false. Es decir, no, esto es falso. Y poner user ID, usuario, bla bla bla, punto coma, password igual a el password. Y con esto tendría acceso a la base de datos con un nombre, usuario y contraseña. En este caso lo voy a hacer true porque la base de datos es local. También le sugiero utilizar el siguiente parámetro, multiple active results equal true. Estamos diciendo que varias conexiones a esta base de datos pueden suceder, que más de una persona al mismo tiempo pueda acceder a la información para crear, leer, actualizar o borrar datos de esta base de datos. Ya tenemos la información de la base de datos. Lo que tenemos que decir, lo siguiente que vamos a hacer es agregar un servicio. ¿Qué es un servicio? Un servicio en las aplicaciones Windows. Bueno, no solamente en aplicaciones Windows, en las aplicaciones en general es un servicio, es una aplicación que se va a activar o una función que se va a activar en el momento que la llamemos. Por ejemplo, si estamos hablando de una casa, el servicio de luz o electricidad, nosotros tenemos acceso a ese servicio 24 horas, pero solo se activa en el momento que yo prendo un switch, en el momento que yo conecto un cable a los conectores de luz. Lo mismo pasa en programación. Un servicio es una función que va a estar activa por siempre, pero solo va a ser ejecutada cuando nosotros la mandemos llamar. Este servicio vamos a ponerle services TV context. Vamos a agregar el context que se llama application context. TV context, que es lo que creamos. Punto use equal
Vamos a generarle unas opciones. Options. SQL Server. Aquí está. Y vamos a utilizar get connection string. Y vamos a traer la llamada T, como la habíamos puesto aquí, my local. Me falta algo aquí. My local. Services, contexts, options equals actions, use SQL Server, action and connection string, aquí un cerrar paréntesis. Más así. Generamos nuestro servicio para tener acceso a la conexión de base de datos siempre, pero solo cuando la necesitemos. Nos que hayamos generado esto, vamos a darle build solution. Esto nos va a ayudar a generar las clases y ver que no tenemos un error. Si no hay errores, succeed. Vamos a tener esto, succeed. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro primer controlador, que va a tener todas las opciones create del modelo clientes. Para eso le damos clic derecho, agregar controlador. Vamos a seleccionar MVC controller with views using entity framework. Seleccionamos el modelo, que en este caso va a ser clientes, nuestro contexto, y aquí es donde vamos a seleccionarle nuestro layout. Le vamos a agregar.
Ok, no nos dio ningún error y nos generó nuestro controlador clientes. Aquí en nuestro generador clientes vamos a ver algo, vamos a ver cómo funciona. Tenemos dos home controllers. Este controlador home indica la dirección a la que vamos a ir cuando digamos a la página home o a la página principal. Este que ustedes aquí, esto que se ve, viene generado por el controlador home en la acción index. Todo lo que se ponga en index quiere decir que viene de aquí. Si yo le pongo privacy, estoy hablando a la acción home, estoy al controlador home, a la acción privacy. Cada método que ustedes ven aquí, in action result and index, es una acción que está dentro de la página home. Entonces, ¿qué pasa con nuestro controlador clientes? Si yo en vez de ponerle home, le pongo clientes, nos debe mostrar una lista de los clientes. Sin embargo, todavía no hemos creado la base de datos. No hemos creado nuestra base de datos. No hay donde traer esta lista. ¿De dónde la voy a poner? ¿Sí? Entonces, como no tenemos una base de datos en una tablet, por eso todavía no nos va a mostrar, no nos está fallando. Por eso primero tenemos que generar, ya que generamos nuestra lista de clientes, ya que tenemos nuestra base de datos hecha, esta página con clientes nos va a mostrar qué es lo que va a traer. ¿Ok? ¿Cómo vamos a generar nuestra base de datos? Bueno, nuestra base de datos va a ser generada podemos generarla manualmente, podemos entrar a la base de datos, entrar manualmente o podemos hacerla directamente cuando se genere o se construya la aplicación. Está leyendo, está tratando de entrar a la aplicación base de a la aplicación clientes, pero como no tengo una base de datos, no hay una base de datos que consultar. ¿Sí? Servidor no fue encontrado, remota o la base de datos no existe. Esto es el error que nos dio. ¿Ok? Bien, vamos a crear la base de datos. ¿Cómo vamos a crear la base de datos? Bueno, nosotros ya tenemos nuestro cliente y ya tenemos nuestro DB Context. El DB Context, acuérdense, tenemos que tener en cuenta que esto es lo que nos va a generar la base de datos. Esta es la conexión, esta es la información de la base de datos. Lo que hay que hacer es Package Manager Console. Vamos a crear una migración. Initial add migration, el nombre, migración inicial, y esto va a generar el código necesario para crear nuestra base de datos y nuestras tablas. Aquí está, create table. ¿Se acuerdan que hicimos en el DB context? Identity DB context. Bueno, esto lo que hizo es generar las tablas de roles, de usuarios, nuestra tabla de clientes, los role claimings, los user claimings, los usuarios, los logins, cuántos logins, todo lo necesario cuando tú creas una página de autenticación.
con ese comando. Si todo salió bien aquí, vimos que nuestra tabla clientes va a ser generada con estas columnas, con estas columnas y una notación 1 a 1. Este es el key. Primary key va a ser ID. Lo toma por default. Ahora lo que hay que hacer es update database. Actualiza la base de datos. Ok, tenemos una falla. Tenemos que checar. Esta falla nos indica que este está mal. Puede ser que esté mal. Vamos a ver si es cierto. Vamos a utilizar esta otra. Mi aplicación. Ok, algo tenía mal, solamente corregí el connection string. A lo mejor algo me faltó aquí o en alguno de estos. Aquí está de todos modos este funcionando si lo quieren copiar. Si yo, otra ventaja de Visual Studio es que me permite accesar a las bases de datos y ver que estén funcionando. Aquí está mi aplicación. Veo las tablas de los usuarios y además tengo la tabla clientes. Entonces, si yo ejecuto ahorita mismo mi aplicación y voy a clientes, ya está funcionando. Ya me creó una tabla con la lista de los clientes que tengo. Los clientes que tengo. Puedo crear clientes. Este va a ser para los números que sean porque son enteros, no pasa nada, pero después vamos a ver cómo podemos limitar. Puedes ir investigando cómo limitar la cantidad de números, darle un formato, etcétera, etcétera, etcétera. Le ponemos crear. Creo que por default nos pone como 5. Entonces, crear. Esto lo podemos modificar aquí mismo en la base de datos. View Designer. Clic derecho, View Designer y le ponemos int. Y podemos ir viendo cuántos caracteres. Vamos a ver cuántos caracteres, propiedades. Vamos a ver cómo le podemos dar más. Es que 10 no está permitido. Debe haber permitido más. Un momentito, vamos a ver. Properties. Permitir nulos. Actualizar.
actualizar. A ver si ahí. Así. Sí, vamos a ver. Y listo. Vamos a ver. Clientes. Ya nos aparece aquí que la primera que grabamos. Vamos a editarlo. Pedido interno. Daniels. Guardar. Y ya nos puso actualizar. Ver los detalles. Nomás nos muestra la información. Back to list y borrar. Esto es el que se va a borrar y se borró. Y ahí está la operación CRUD utilizando C# en MVC. Recuerden que este es un curso básico. Si quieren saber más modos más avanzados, pues vamos a ver un poquito lo que es el controlador. Vamos a ver clientes. Los controladores, yo lo veo de esta manera. Todos los métodos gets es para obtener datos y los métodos post es para mandar datos. Entonces lo que estamos haciendo cuando le damos clic, cuando abrimos la aplicación clientes, lo que está abriendo, lo que está haciendo es que se está yendo al controlador clientes, se está yendo a la función index y está diciendo, hey, muéstrame la vista con una lista de clientes. Entonces lo que va a hacer es que va a ir a la base de datos por medio del context. Este context, acuérdense que este application context es este archivito de aquí. Entonces lo que está haciendo ahorita algo que se llama injection, está diciendo crea un objeto que se va a crear, haz una instancia del objeto de la base de datos, inyéctasela al constructor de nuestro constructor. Esto quiere decir que cuando creamos el objeto controlado de clientes, controlador de clientes, va a también incluir la información necesaria para traer los objetos clientes. Ahora el context, acuérdense que teníamos un objeto, una colección de tipo clientes que se llama clientes. Si yo aquí le pongo otra colección, vamos a decir una colección debe ser de tipo direcciones o dirección, que se llame direcciones. Este me está marcando error porque no existe una clase que se llame dirección. La podemos crear. Hey, no existe. ¿La quieres generar en un nuevo archivo? Sí, la vamos a crear en los modelos. Agregar clase dirección. Este igual va a tener un ID, va a tener su get y su set, va a tener un string, dirección, esta es una palabra que ya está no debe funcionar así.
dirección colonia. No, se me hace que esta es una ay, es una palabra reservada. Sí, es una palabra dirección, vamos a poner dirección. Vamos a crear una colonia, otro string, se llame ciudad, otro string, se llama estado. Ok, entonces ya tenemos, este detecta el error, ya tenemos una de direcciones. Quiere decir que va a haber otra tabla que se llame direcciones y nos va a traer información de direcciones. Entonces podemos hacer otro controlador con el modelo de dirección. Y aquí van a ver que el context contiene direcciones. Y también puedo tener acceso a estas direcciones. Vamos a suponer que creamos un objeto que sería un objeto direcciones igual wait context punto, y aquí nos va a dar los objetos que tenemos, direcciones o clientes. Estos son los que les dijimos en el DB context, estos clientes, direcciones, de ahí vienen. ¿Sí? Vamos a poner que punto direcciones a una lista to list sync punto y coma. Entonces esto lo que vas a hacer es ver la base de datos y ponme todas las direcciones dentro de esta variable, y ya con direcciones podemos ir viendo todas las direcciones, y si podemos hacer una función de que hey, si esta dirección le pertenece a este cliente, pues muéstrame las direcciones de este cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace la inyección es que genera un context que va a tener acceso a todo dentro de este contexto. Podemos hacer variables más dinámicas, más fácil. Si yo quiero visitar quién sabe qué nombre le puse a las direcciones. No existe la tabla. No existe la tabla, entonces nosotros creamos un nuevo modelo que se llama direcciones. Si queremos que se cree la tabla, tenemos que hacer el mismo proceso. Add migration, este se llama direcciones. Eso lo que va a hacer, me va a ayudar a generar el código para crear la tabla dentro de la base de datos. Update database. Vimos que succeed y done. Si actualizamos aquí, la base de datos, mi aplicación, tablas, ya tengo clientes y direcciones. Si corro, directions. Aquí va a ver, podemos decir create the directions, y ya están todas las funciones create de las direcciones. Ahora vamos a ver lo que son
Vamos a seguir viendo los métodos de los del controlador. El index es la página index, y en todas las páginas web, cuando tú abres un folder en una página web, lo primero que va a buscar es index.html, default.sfp, index.php. Entonces, si vamos a lo que son las vistas, nos crea una para clientes y la primerita carpeta, la primerita folder que es index. Entonces, este index se refiere al controlador. En el controlador si le digo index, quiere decir que se va a mostrar aquí dentro de esta vista. Este es HTML. ¿Sí? Ahorita pasamos ahí. Details. Cuando nosotros le picamos al botón de details, yo le creamos uno. Este no es válido, entonces no lo podemos, luego cambiamos este. Le pico el botón details. Se fijan aquí en la dirección, me va a marcar details. Número 2, que es el ID del registro que acabamos de hacer. Pero este details, este es el controlador y este es el método que estamos mandando a hablar. Este es el controlador clientes, este es el objeto. Todo va a pasar por aquí. ¿Ok? Y en la vista también tenemos que ir a details. ¿Sí? El nombre que tenga aquí es el mismo nombre que va a tener el controlador, es el mismo nombre que va a tener la vista. La palabra controller es un identificador default de ASP que va a decir este es un controlador. Manéjalo. Tiene que tener la palabra controller al final del nombre. Home controller, direcciones controller, clientes controller. Tiene que tenerla a fuerzas. La diferencia entre get es para obtener. Cuando vamos a hacer un post, vamos a necesitar dos métodos, get y post. Uno para obtener la vista, el get, create. Esto que está haciendo aquí se llama overdrive. El método tiene el mismo nombre, pero es de diferente tipo de dato. Y esto sí se puede hacer. Este está solicitando un action result y este está utilizando un task de tipo action result. Por eso se pueden crear. Este es para obtener la vista, es decir, para que no, cuando en el momento que le piquemos a create, si se fijan aquí, create, nos está mostrando los campos del modelo y es esto que está haciendo aquí. El momento que nosotros llenamos los campos y le presionamos submit o registra o crear, se va a ejecutar este método. Entonces, para que este método se ejecute y se guarde la información en la base de datos, nosotros desde la página tenemos que enviarle qué datos vamos a mandarle. Si yo voy a hacerle un break aquí, ¿sí? Si yo le presiono create, aquí se pausó y yo voy a ver aquí que clientes, se generó un objeto de tipo clientes que trae la siguiente información, es la información que nosotros hemos asignado aquí. ¿Ok? Y después ese dato lo verifica con este método que va a validar que el modelo es correcto, que la información que estamos mandando coinciden con el modelo que hicimos de este lado. Si la información y los datos son del mismo tipo y si son equivalentes, nos va a guardar la información, va a mandar a llamar al contexto, va a mandar la formación, va a mandar llamar el método agregar o add y va a guardar los cambios y nos va a redireccionar al index, se va a ir hasta acá.
Si no es correcto, lo que va a regresar es, ok, algo falló con esta información. Si le doy un punto por punto, ok, este no está incorrecto y es por eso que tenemos el error de que este dato, pues algo en el modelo tenemos que verificar. Vamos a ponerle otro. Vamos a crear de nuevo, se pausó. Vemos la información que está aquí, que es clientes. Ah, sí es de tipo, esto sí es válido. ¿El modelo es válido? Sí. Ah, ok. Agrega este al contexto, guárdalo dentro de la base de datos y redireccioname al index. Y ahí está. Lo mismo va a pasar con el método delete. Delete. Que va a hacer, ok, va a ir a la base de datos, búscame este cliente, muéstrame la información y bórrala. Entonces vamos a ir paso por paso. Ahora el controlador no va a ver el create, va a ver el delete. Ok, vamos a buscar el delete, el borrado. Igual tiene dos funciones, get y post. El get es para obtener la vista con la información que nos está solicitando. Si yo le pico delete, se pausa aquí. Ok, ¿qué quieres que te muestre? El ID. Ok, el ID está vacío. Sí, si está vacío va a decir no lo encontré. Si no está vacío, va a ir a hacer otra vez el context dentro de clientes. Búscame. Va a ser un query que se llama link queue. Este tipo de query se llama link queue, que está buscando la información dentro de este objeto. No en la base de datos, sino localmente en este objeto. Búscame el ID y guárdalo en este clientes. Si no está, regrésame que no se encontró. Si sí está, regrésame la vista con la información del cliente. ¿Okay? Si me encontró, va a regresar la vista cliente y me mostró la información. Ese es el get. El momento que yo le pico delete, ya no se va a ejecutar este delete, se va a ejecutar este otro delete, que es un post, porque estamos diciéndole, sí, bórrame esta información. Vamos a darle, estamos confirmando, delete, se puso aquí. Ah, ok, vamos a borrar este. Busca dentro de la base de datos este cliente, remuévelo de la colección, guarda los cambios y regrésame al index, a este de acá. Y para probar de que si no va a regresar ahí, también lo voy a pausar aquí. Regrésame acá, hace la ejecución y se regresó al index. ¿Vieron? Así es como funciona el controlador. La vista. Vamos a ver un poco la vista. La vista es lo que le vamos a mostrar al usuario. Lo primero que van a ver en la primera línea es el modelo. Podemos mandar varios objetos dentro de un mismo modelo. Sí, podemos enviar varios modelos, varios objetos sin el modelo. No. Como modelo no. Esto se llama MVC, Model View Controller. El modelo va a ser enviado al controlador. El controlador va a analizar lo que viene en el modelo y lo va a mandar a la vista. Si no está dentro de un modelo, nuestro objeto modelo no va a obtenerlo. Entonces, este modelo le está diciendo los campos que vamos a mostrar, que vamos a guardar, que vamos a hacer por medio de HTML. Esta es una etiqueta, display name for,
Esta es otra etiqueta que va a ser la lista de todos los campos. Este es el index, acuérdense que este es el index. Estos son los links que va a ser para ir al ID. Si vamos, por ejemplo, a create, aquí nos está poniendo una etiqueta con el sufijo ASP.for. Eso quiere decir que va a haber el modelo, clientes, nombres, y si el nombre viene en el modelo, vienen otro nombre, modelos, clientes, estamos en nombres. El ID no es necesario porque es se crea automáticamente en la base de datos. Apellido paterno, input, nombres, ¿sí? Y el botón de crear. Esto se hace con HTML para darle la vista a esto que estamos haciendo aquí. Esto que se ve aquí, esta es la etiqueta, es esta etiqueta. La podemos modificar. Hola, soy etiqueta. Hola, soy etiqueta. En vez de que venga nombres, me va a aparecer este. Hola, soy etiquetas. Este tiene más prioridad que este de aquí, que está dentro de la etiqueta en HTML. Es una manera. Y creo que esto cubre lo básico para crear un CRUD en MVC. Espero les haya gustado, espero que sea útil. Antes de que se me olvide, la vista compartida layout. Esta vista compartida, este layout, es lo que estamos viendo aquí. Este de aquí, esto de aquí abajo. Si queremos editar esto, por ejemplo, queremos crear un link a la parte de clientes, aquí es donde se tiene que modificar. Tenemos el home, el privacy. Entonces aquí le agregamos uno más. Este es Bootstrap, que estamos en un ítem más. Este ya no, el Ads Controller ya no, este es clientes. Y se va a ir al index. Y la acción index. Aquí el nombre que queremos que aparezca. Recuerden, el controlador es este. El action es este. Vamos a ejecutar de nuevo. Aquí en nuestro layout aparece clientes. Y se va a la sección de clientes. Podemos hacer lateral, o por arriba, por el lado, o en otros submenús, o como otra función adicional. Gracias.